Bueno, bienvenidos. Nos encontramos una vez más a través de una videoclase para poder compartir algunos de los contenidos que tenemos que abordar en esta segunda unidad. Nosotros venimos trabajando el análisis de lo que es el diseño curricular, tanto de nivel inicial y primario, en donde hacemos foco en algunos aspectos que son más macro, ¿sí? Más prescriptivos respecto de lo que implica el análisis del documento en sí. Ahora vamos a adentrarnos en lo que va a ser otro de los temas que es importantísimo para los docentes, que implica la producción acerca de la planificación, ¿sí? Entonces, ahora yo les invito, les voy a compartir pantalla y los invito a reflexionar sobre algunas ideas respecto de la planificación. Luego profundizaremos con algunos contenidos respecto de esto en algunos autores que seleccionamos especialmente para la materia práctica docente 2, y que no son los únicos que abordan estas temáticas, pero que consideramos que son aquellos que pueden brindarles una información bastante amplia respecto de estos temas que son básicos en lo que es la producción del docente para poder enseñar. Así que los invito, voy a compartir pantalla, y vamos a adentrarnos a lo que es la planificación. Cuando hablamos de planificación, ¿sí? Nuestro tema esencial en este momento va a ser la planificación. Cuando hablamos de la planificación, a veces nos hacemos ideas acerca de que es como una especie de documento, que es un papel, que hay que presentar en las instituciones. Sí, en parte es eso, pero tiene una función particular y tiene un modo de expresarse, un modo de escribirse, un modo de formularse muy particular. Pero veamos un poquito cuando hablamos de planificación. Cuando hablamos de planificación, pensamos en cosas muy grandes, pero no, simplemente esto. ¿Qué pasa si nosotros queremos viajar? Tenemos que planificar un viaje. Planificar un viaje implica tomar decisiones, pero no decisiones inmediatas, sino decisiones a futuro. Entonces la planificación va a tener esta característica, ¿sí? Cuando planificamos un viaje, lo vamos a hacer en función a determinadas características. Nosotros constantemente estamos en situación de planificar, ¿sí? Planificamos la semana, planificamos qué vamos a comer. Bueno, pero en este caso vamos a pensar en un ejemplo bien concreto de lo que hacemos habitualmente, ¿sí? Pero con un fin muy placentero. Planificamos un viaje. ¿Cómo hacemos para planificar un viaje? Pensamos específicamente en la meta, ¿sí? Cuando nos planteamos, bueno, la meta, pensamos en dónde vamos a viajar, ¿sí? Y ese dónde vamos a viajar va a depender del objetivo que tengamos, ¿sí? Si nuestro objetivo tiene que ver con conocer a determinados lugares, vamos a viajar a determinados lugares. Nuestros focos, nuestros puntos de llegada van a ser unos. Va a ser muy distinto si nuestro objetivo tiene que ver, por ejemplo, con descansar, ¿sí? Después de todo un año de trabajo, nuestro objetivo va a ser descansar. Entonces, puede ser que por determinadas decisiones evitemos lugares con mucha aglomeración de personas, como si sería un lugar sumamente turístico. Entonces, nuestra planificación va a estar apuntando a un lugar en particular, dependiendo de cuál es la meta que queremos alcanzar. Si nuestra meta es descansar, recuperarnos de todo un año de trabajo, tendremos una meta y un objetivo. Y si nuestra intención tiene que ver con conocer otros lugares, conocer otras culturas, bueno, elegiremos otros destinos. Entonces, cuando planificamos, lo hacemos pensando en estos objetivos, ¿sí? En estas metas que nos van a orientar y nos van a fijar un determinado destino. Ahora, no es lo único que pensamos. Pensamos en este dónde, ¿sí? Y eso va a depender un poquito de qué es preferible para nosotros, qué realmente nos va a brindar esta sensación, ya sea de conocimiento o de descanso.
Entonces podemos elegir, por ejemplo, como en este caso, la playa, ¿sí? Si es lo que nos gusta, si es lo que nos apetece, si es lo que realmente nos motiva porque nos llena de energía, o podemos elegir otros destinos como por ejemplo las montañas, ¿sí? Las sierras. Entonces, dependiendo de lo que nos genere esto, la motivación que nos genere, vamos a estar buscando algún destino en particular. Fíjense que ya no es solamente lo que vamos a hacer, sino cómo nos vamos a sentir o qué experiencias vamos a tener en esos lugares. Entonces, además de pensar en este dónde, cuando planificamos un viaje, pensamos en determinados recursos, ¿sí? Cuando pensamos en estos recursos, en este caso, vamos a pensar en los recursos, por ejemplo, materiales o económicos. Si pensamos en los recursos materiales y nos vamos a un lugar, por ejemplo, aquí mismo en Argentina o en la provincia, podemos a lo mejor, si tenemos medios de movilidad, utilizar nuestro propio auto, nuestro propio medio de transporte. Entonces, ahí vamos a tener un ahorro en algunos aspectos de este viaje. Pero si nosotros no tenemos esos medios de transporte, tendremos que optar por otro tipo de transporte. Si por ejemplo si hacemos un viaje en familia, probablemente elijamos utilizar nuestro propio medio de transporte porque nos brinda determinadas comodidades. Pero si no, podemos utilizar un medio de transporte en donde podamos ahorrar determinados recursos, como por ejemplo los económicos en cuanto a combustible y demás. Entonces utilizamos un medio de transporte como un micro, y entonces elegimos eso en función a la adaptabilidad y lo que sea mejor en función a nuestra situación económica, nuestra situación en cuanto a si vamos individualmente o familiarmente. Y además, pensamos en otros recursos, como en este caso, bueno, la alimentación. Si vamos con la familia, si vamos con en el grupo familiar, tendremos determinados requisitos y evaluaremos esas condiciones. Si lo vamos individualmente, podemos tener a lo mejor otro tipo de decisiones, podemos tomar otro tipo de decisiones. En definitiva, nosotros vivimos planificando, no solamente, como en este caso lo estamos viendo, con un viaje, sino también en la vida cotidiana. Ahora, ¿cuál es la cuestión central de lo que es la planificación? La planificación va a ser una organización que nosotros vamos a hacer acerca de lo que vamos a entender como metas, objetivos, ¿sí? Lo que vamos a ver como espacios, en este caso de relajación, si nos vamos a un lugar particular para poder descansar, o si vamos a conocer, ¿sí? Veremos cuál es esa intención, y entonces en función de eso tomaremos decisiones. La planificación es la organización de esas tomas de decisiones, que va a estar ajustada a determinados criterios. En la vida cotidiana tomamos esas decisiones y vamos en función a esos criterios. Cada toma de decisión, cada planificación que hacemos, ya sea de la carrera que vamos a estudiar, de cómo vamos a encarar nuestro trabajo, implica una toma de decisión y una organización en un tiempo y en un espacio, ¿sí? En función de determinados criterios que van a ser variables según la planificación, para que nosotros tomemos estas decisiones. Entonces, teniendo en cuenta esto y sabiendo que constantemente como personas estamos haciendo, planificando o tomando decisiones para poder planificar nuestro futuro, veamos qué pasa con la planificación educativa. ¿Sí? Cuando hablamos de la planificación didáctica, de la planificación educativa, podemos tomar diferentes definiciones. Todo esto va a depender de el enfoque, ¿sí? Que va a ser un enfoque, una perspectiva, que va a estar vinculada a un enfoque, a una concepción curricular, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante entender, cuando pensamos en la planificación, no la pensamos en el aire o en forma neutral, sino que toda planificación va a tener en cuenta determinados criterios que van a estar ajustados a un diseño curricular. Pero no solo el diseño, sino una concepción, donde nosotros vamos a encontrar razones, explicaciones acerca de cuál es la concepción de hombre, qué hombre se quiere formar. Entonces, todas nuestras decisiones van a ir orientándose
a ese objetivo. Entonces, toda planificación educativa va a responder a unos criterios que van a estar enmarcados en ciertas concepciones, vinculadas a concepciones curriculares. Por eso es que vemos qué características tienen nuestros diseños curriculares, porque en función de eso tenemos que planificar. Nuestras tomas de decisión como docente van a estar de algún modo orientadas o enmarcadas en esas concepciones. Entonces, ¿qué es planificar? Más allá de lo que puedan decir los diferentes autores, lo importante es entender que la planificación es muy similar a la noción de programar. Significa, de algún modo, poner en movimiento determinadas acciones a futuro, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta una definición de Antunes, él dice que planificar y programar es preparar, ¿sí? Determinadas acciones. Es un conjunto, ¿sí? Organiza determinado conjunto de actividades, de contenidos, lo que nosotros entendemos que son los conocimientos, estos saberes que tenemos que apropiarnos en el mundo, y que están trabajados más o menos pensándose a futuro. En este sentido, él asocia planificar con programar, más o menos pensando que estas dos acciones que ponen en marcha los docentes tienen determinadas características. La función es poder poner en juego estos procesos en los que intervienen los que enseñan y los que aprenden. Entonces, esto va a apuntar a determinados objetivos en particular. No en todos los ciclos vamos a tener los mismos objetivos, ni en todos los niveles vamos a tener los mismos objetivos. Van a ir cambiando en función a las características del sujeto y van a ir cambiando en función a las políticas educativas. Entonces es muy importante entender que la planificación nunca va a ser igual en todos los tiempos históricos, ¿sí? Es totalmente contextuada, situada, y tenemos que pensarla así. En este sentido, Camillioni, en el texto La planificación y la programación en la enseñanza, hace referencia a que la planificación va a implicar, de algún modo, un proceso de reflexión, en donde en este proceso de reflexión se analizan los diferentes componentes o estructurantes que aparecen dentro de lo que es la planificación. Entre estos componentes o estos estructurantes van a haber tomas de decisiones respecto de las didácticas generales y las didácticas más específicas. Las didácticas específicas tienen una particularidad, apuntan a ciertas disciplinas en particular, como es el caso de educación física. La educación física tiene una didáctica particular que implica un proceso de cómo se enseña, de cómo se organizan, por ejemplo, los tiempos de la clase, que difiere de otro tipo de disciplinas, que difiere, por ejemplo, en cuanto a los métodos de enseñanza o las estrategias que se pongan en juego. Si pensamos, por ejemplo, en lo que es el deporte y lo que es el juego, veremos diferentes estrategias puestas en marcha. No significa que unas sean mejores que otras, simplemente son diferentes y responden a objetivos o a intenciones diferentes. En este sentido, Camillioni lo que nos trae es una posibilidad de reflexionar no solamente acerca de estos componentes en particular, sino en cuanto a las tomas de decisiones que hacen los docentes, porque van a elegir determinadas estrategias en detrimento de otras, ¿sí? Y volvemos a esta noción de que no hay ninguna mejor que otra, simplemente algunas que pueden llegar a ser más adecuadas y otras no tan adecuadas. En este sentido, podemos también retomar lo que dice Tenuto respecto de la planificación. Ellos hacen referencia a la planificación en un sentido más general, tal como nosotros lo estamos viendo respecto a los diseños curriculares, ¿sí? Hay una organización de ciertos contenidos, de ciertos saberes, de ciertas finalidades que de algún modo responden
en un sistema más macro, donde nosotros podemos ver aspectos vinculados a demandas sociales, a políticas educativas, a ciertas necesidades que se nos van imponiendo desde la realidad. Entonces, este proceso de planificar no es algo cerrado, y esa es otra de las ideas importantísimas que tenemos dentro del ámbito de la educación. Una planificación es una hipótesis de trabajo, por lo tanto no está absolutamente cerrada. No podemos decir que nos ajustamos tal cual la pensamos, la diseñamos y la escribimos, porque la realidad se nos impone, como por ejemplo se nos impuso con la pandemia. ¿Sí? Tuvimos que tomar decisiones que no estaban pensadas o planificadas. Por lo tanto, hubo que hacer una adecuación. La realidad se nos impuso y de este modo tuvimos que flexibilizar. Entonces, ¿cuál es la idea importante? Que esta planificación, que nosotros la podemos encontrar escrita, prescripta, normativa, también tiene como una opción de ser flexible. Entonces, no funciona como algo cerrado, sino como algo abierto, que permite, que regula la práctica, pero que no la determina. Y esa es una idea sumamente importante y responde a una concepción de currículum de algún modo un poco más práctica o crítica. ¿Sí? Entonces, nos salimos de una noción de currículum más positivista, más cerrada, y nos vamos hacia una concepción más práctica, más crítica, en donde la planificación se convierte en nuestra guía y nuestras orientaciones para poder desarrollar estos procesos de aprendizaje y de enseñanza. Ahora, esta autora además hace referencia a que el programa es diferente de la planificación. ¿Por qué? Porque programa, ella hace una reconstrucción de esta noción, retomando los orígenes de la noción, del término, y lo plantea proviniendo del griego, en donde, y luego del latín, por supuesto. Y los griegos lo que planteaban era esta idea y esta noción de que programar implicaba pensar actividades planeadas con cierta, eh, digamos, con cierto tiempo de anticipación. Y estas actividades estaban escritas, estaban de algún modo determinadas. Entonces, esta noción, este término que tiene que ver con programar, de algún modo nos da ese cerramiento, esa noción de que hay que estructurar determinadas prácticas. Ahora, ¿cómo es posible que existan estas dos nociones y podamos pensar a la planificación como algo flexible? Y aquí entra la cuestión más importante, y la pregunta que nos tenemos que hacer como docentes. Cuando pensamos en la planificación y la pensamos como flexible o abierta, muchas veces caemos en la idea de que no importa si no hacemos tal cosa, no importa si no enseñamos este contenido, no importa, cambiemos tal cosa. La idea del programa viene a plantearnos de que tiene que existir una cierta correlación, una cierta coherencia. Por más que la planificación sea flexible, tenemos que encontrar que el proceso de aprender y el proceso de enseñar sean coherentes. ¿Cómo hacemos esto? Y ahí es donde aparece la cuestión. En la toma de decisiones, en estas formas que tenemos de entender las tomas de decisiones, aparecen ciertas concepciones propias de lo que implica enseñar. Y eso es algo que lo tiene el docente. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una idea acerca de cómo es necesario enseñar y cómo es necesario aprender. Si nosotros nos posicionamos en una teoría más tradicional, pensaremos que enseñar implica transmitir unos conocimientos. Y tal vez en la educación física la base sería poseer el conocimiento para poder demostrarlo y que el alumno lo copie.
Si tenemos otra concepción, y bueno, probablemente le generemos al alumno una situación problemática para que pueda descubrir cómo aparece o cómo se construye ese conocimiento. Entonces, en esta toma de decisiones aparece cierta idiosincrasia acerca de cómo entendemos estos conocimientos, cómo entendemos estas concepciones de enseñar, de aprender. Y cuando nosotros podemos reflexionar sobre eso, vamos a ir encontrando cómo aparecen estos componentes de alguna forma correlacionada, porque nuestras tomas de decisiones van a repercutir en eso que escribimos, en estos componentes. Y entonces tenemos que pensar, bueno, ¿cuáles van a ser esos componentes? Dependiendo de algunos autores, vamos a encontrar más o menos componentes. Siempre hay unos cuantos que son como básicos, que no pueden faltar al momento de pensar nuestra planificación. Es como cuando pensamos en el viaje. Si nosotros decimos, bueno, nos vamos a ir de viaje, pero no sabemos muy bien a dónde, y nos da igual cualquier lugar, probablemente no la pasemos bien si nos vamos a un lugar con mucha gente, o que no conseguimos alojamiento, porque no nos alcanza el dinero, o sea, no pensamos en los recursos o en cuál es el fin de nuestro viaje. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que podamos pensar en todos estos elementos correlacionados, que tengan una coherencia, que nosotros podamos ver cierta coherencia entre los objetivos, los contenidos, las actividades, las estrategias que ponemos en juego y básicamente la evaluación. Con estos 5 elementos podemos decir que tenemos una planificación bastante básica. Ahora, ¿pueden haber más elementos? Por supuesto que sí, podemos tener un planteamiento acerca de los propósitos de la enseñanza, lo cual es totalmente diferente a los objetivos de aprendizaje. Podemos pensar también en los recursos, ¿sí? Pensamos en los recursos en los recursos materiales, y estos recursos materiales, estos recursos económicos, todos estos se convierten en recursos didácticos siempre y cuando, si no existieran estos recursos, yo no puedo enseñar o mi alumno no va a poder aprender. Pueden haber también otros elementos que tienen que ver con la fundamentación, con las bibliografías, con la organización del espacio, pero muchas veces pensamos en esos elementos y no vamos a aquellos que son los más básicos, ¿sí? Entonces, pensemos entonces ahora, bueno, ¿qué componentes o qué elementos de la planificación no pueden faltar para que puedan ser coherentes entre sí? Y después, bueno, podemos incorporar o podemos incluir en función a nuestras tomas de decisiones otros elementos. Estos son como los básicos, base, que no nos pueden faltar. Entonces veamos cuáles son estos elementos. Antes vamos a mirar cuál es el sentido de esta planificación, ¿sí? Para poder entender por qué es importante esta correlación entre estos elementos. Bueno, la planificación va a constituir ¿qué? Un instrumento, una hipótesis de trabajo, que de algún modo se va a convertir en un instrumento organizador. ¿Qué nos va a organizar? Nos va a organizar en el tiempo, en el espacio, va a organizar nuestras intenciones, va a organizar nuestros conocimientos, va a organizar qué actividades vamos a tener que hacer, si por ejemplo pensamos en el viaje, bueno, cuánto vamos a tener que trabajar extra o no para poder conseguir los recursos, y eso de algún modo repercute en esta organización. Entonces fíjense que constantemente estamos planificando, tal vez lo que no hacemos es escribirlo. Bueno, y después la planificación se convierte en una sistematización, ¿sí? Y en esta sistematización vamos a ir encontrando como una organización y una articulación particular, ¿sí? Y eso es muy importante, porque eso es lo que va a ir dando esa coherencia. No podemos pensar, por ejemplo, en los recursos o solamente pensar en las metas sin tener los recursos. Nos vamos de viaje y no tenemos muy bien claro nuestro presupuesto. Entonces, es muy importante poder pensar en estos elementos. A la vez tenemos que pensar que todo este instrumento
que es la planificación, tiene que ser flexible. Si por ahí nos vamos a un lugar en donde queremos ir a comer determinadas cosas y no nos da el presupuesto, tendremos que adaptarnos con otro tipo de alimentos o con otro tipo de comidas que vamos a tener que pagar. Muchas veces planificamos irnos a cenar o almorzar en restaurantes y evidentemente, bueno, son lugares muy turísticos y no tenemos los recursos, tenemos que buscar la manera y nos vamos al supermercado y organizamos la heladera del hotel o del departamento en el que estamos. Hacemos opciones, flexibilizamos. A lo mejor algunos días nos vamos a cenar y otros días comeremos o nos prepararemos algunas comidas. Y por otro lado, esto implica una adaptación a ese entorno, una adaptación a esa realidad. ¿Por qué? Porque la realidad se nos impone. Y por más que nosotros planifiquemos un maravilloso viaje, puede pasar que tengamos algunos imponderables, que tiene que ver con perder la tarjeta, o perder dinero, o tener un pequeño accidente, o tener que cortar el viaje porque tuvimos algún imponderable particular y tenemos que volver. Entonces, tenemos que adaptarnos a esa realidad. La planificación implica lo mismo. Entonces, es un instrumento organizador, sistematiza la información, sistematiza las tomas de decisiones, pero en un contexto de flexibilidad para poder adaptarse a la realidad. Y en este sentido, veamos entonces cómo aparece la planificación didáctica. La planificación didáctica va a estar organizada por determinados propósitos que van a estar vinculados a la enseñanza. Estos propósitos son estas intenciones que tiene el docente de hacer determinadas cosas en ese ciclo lectivo o en ese periodo en particular, ¿sí? Todos nos proponemos unos propósitos, ¿sí? Que nuestros alumnos adquieran mayores competencias en el ámbito de las tecnologías de la información. Entonces, nuestras enseñanzas, ¿sí? Nuestros procesos de enseñar van a estar vinculados a favorecer eso. Ahora, eso va a diferir respecto de los objetivos, porque los objetivos son objetivos de aprendizaje, y el que aprende es el alumno. Entonces yo tengo que pensar en términos de aprendizajes del alumno. Al finalizar un ciclo lectivo, un tiempo en particular de enseñanza, ¿qué tiene que haber aprendido mi alumno? ¿Qué conocimientos tiene que portar? ¿Qué habilidades tiene que haber alcanzado? Entonces, una cosa son los propósitos, que los pensamos en términos de enseñanza, y otra muy distinta, los objetivos, que los pensamos en términos de aprendizajes. Ahora, estos dos elementos van a confluir en algo muy particular. Si no tenemos el qué vamos a enseñar, que es ese conocimiento, todas nuestras intenciones no sirven de nada. Entonces, dentro de nuestra planificación tenemos que pensar en los saberes. Los saberes que van a hacer referencia a ámbitos del desarrollo de habilidades, de competencias, por ejemplo, motrices y demás, y otras que tienen que ver con determinado desarrollo conceptual, ¿sí? Cuando nosotros pensamos y armamos estos esquemas, ¿sí? Comprendemos, y tiene que ver también con desarrollo de determinados valores que nos permiten insertarnos en una determinada sociedad. Entonces, el conocimiento, el saber, implica varias áreas, no implica solamente el conocimiento científico que nosotros adquirimos a través de los libros, sino también las competencias motrices con las que podemos poner en juego determinadas habilidades para poder obtener esos conocimientos. Y por supuesto aquellos que hacen referencia a esto de poder vivir juntos y ser determinado tipo de personas que espera la sociedad. Entonces, los conocimientos son muy complejos y estos campos del saber son muy complejos. ¿Cómo los representamos? En muchos casos los representamos a través de áreas del conocimiento, áreas del saber, y las podemos encontrar como áreas dentro de la educación física, el arte, lo que es la lengua, la matemática, ¿sí? Entonces lo podemos encontrar en esas disciplinas. No son compartimientos estancos,
sino que se van articulando. Así también tenemos aquellos saberes que son considerados transversales, es decir, saberes que aparecen y que los vamos enseñando, como por ejemplo educación sexual integral, cultura o plurilingüismo. Entonces vamos a ir encontrándonos con determinados saberes necesarios para poder desarrollar en el día a día, y también los tenemos que pensar cómo vamos a enseñarlos. Entonces, aquí nos vamos un poco a dos elementos que son fundamentales, ¿sí? Ya tenemos los propósitos, tenemos los objetivos y tenemos un saber. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Para poder realmente apropiarnos de estos saberes, para poder brindarle estos saberes a nuestros alumnos, vamos a necesitar dos aspectos importantes. Por un lado, y vinculado a las tomas de decisiones de los docentes, algunas estrategias. Estas estrategias van a tener en cuenta la motivación del alumno, determinados métodos de enseñanza, determinadas disciplinas y determinadas técnicas. ¿Sí? Las estrategias tienen una concepción mucho más amplia porque implica todos estos elementos. No solamente las técnicas, que son determinados pasos que tenemos que adquirir, sino también aquellas metodologías que nos permiten o que nos facilitan la enseñanza de esos pasos. Entonces, las estrategias van a ser los diferentes caminos por los que podemos ir los docentes, acompañar a nuestros alumnos, para que puedan adquirir estos conocimientos, para que puedan desarrollar estas habilidades. No existe una única estrategia, pero por ejemplo podemos encontrar que existen unas únicas técnicas para determinados conocimientos. Ahora, las estrategias va a implicar unas tomas de decisiones puestas por el docente, pensadas por el docente. Y esto va a requerir la evaluación constante de cómo va aprendiendo el alumno. Entonces, otro de los elementos fundamentales va a tener que ver con el aprendizaje. ¿Sí? ¿Y el aprendizaje cómo lo podemos ver? A través de las actividades. Cuando pensamos en las actividades, pensamos en actividades entendidas como experiencias de aprendizaje. ¿Cómo experimentamos el aprendizaje? A través de este hacer. Este hacer puede ser con una participación muy activa del alumno o puede ser una participación pasiva, pero de todos modos son actividades. Podemos tener actividades más repetitivas y memorísticas y siguen siendo actividades. Entonces, estas tomas de decisiones por parte de los docentes van a estar en función de este objetivo y van a tener como medio buscar o acercarnos al conocimiento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si el docente toma en cuenta, y eso lo vamos a profundizar en otras clases, determinadas estrategias que tienen que ver con la repetición o con la ejercitación, implicará una repetición constante por parte del alumno. La actividad será la repetición, será la puesta en juego de esta repetición, pero sigue siendo una actividad. ¿Y cuál es la concepción de aprendizaje? Y devendrá de esta concepción de enseñanza. Por eso que, teniendo en cuenta lo que decía Tenuto, estas decisiones que nosotros tomamos tienen que ver con determinadas concepciones acerca de cómo aprende nuestro alumno, cómo enseñamos como docente. Bien, hasta aquí entonces tenemos propósitos del docente, objetivos propios del aprendizaje, por lo tanto, están vinculados al alumno. Un conocimiento que es compartido, el docente lo posee, busca la manera para que el alumno pueda acceder a este conocimiento, y dentro de las posibilidades de acción vamos a tener las estrategias puestas en juego por el docente, ¿sí? Y las actividades que de algún modo van a constituirse como experiencias de aprendizaje. Y por último, y es sumamente importante entenderlo, va a aparecer la evaluación. La evaluación va a tener que ver con la evaluación tal como tradicionalmente la entendemos, y en una primera instancia a nosotros nos sirve entender una valoración del aprendizaje. ¿Por qué? Porque nuestra intención es que el alumno aprenda. Pero no es lo único que se evalúa, y eso es muy importante que a ustedes les quede claro. Pero en este caso, como componente, es válido pensar que existe una evaluación en donde nosotros vamos a mirar qué ha aprendido este alumno, cómo lo ha aprendido. Entonces, no solo vamos a mirar, ¿sí?, estas
estos aprendizajes, sino que también hacemos una evaluación, una valoración de las distintas estrategias y decisiones puestas en juego por parte del docente. La evaluación no solamente está orientada al alumno, sino también al docente. También se evalúa la planificación, se evalúa el desarrollo del currículum y se evalúa el currículum en sí. Pero a nosotros en este momento nos está sirviendo pensar como coherencia entre los diferentes componentes, que esta evaluación va a estar vinculada a los aprendizajes del alumno. Entonces, para que yo pueda evaluar estos aprendizajes es muy importante que tengan claro, porque esta es mi meta, a esto tienen que llegar los alumnos. Yo tengo que ver cómo llegaron nuestros alumnos a estas metas. Entonces tengo que tener claridad entre estos diferentes componentes de la planificación. No es una tarea fácil y se aprende a hacer planificaciones haciendo. Y como docentes tenemos que entender de que no hay un único modo de planificar que sirva para todas las épocas y todas las instituciones. Cada institución pone en juego determinados focos de atención dependiendo de la demanda que ocurre. Si hay instituciones que demandan una fuerte toma de decisión respecto de los aprendizajes, se focalizará, por ejemplo, en las actividades, en una variedad de actividades, dependiendo de los grupos que tengamos de alumnos, por ejemplo. Entonces es muy importante que podamos tener en claro que existen diferentes tipos de planificación en función a diferentes intenciones, ¿sí? Que van a estar vinculadas con los niveles educativos, con las demandas educativas. Entonces no hay una manera de que podamos tener una especie de receta para armar nuestra planificación. Sí podemos tener algunos elementos que nos permiten poder comprender esta lógica para que poder armar una planificación lo más correlacionada posible, para que dentro de nuestra aplicación de esta planificación, en el contexto real, podamos tener cierta claridad y nuestros alumnos puedan entender nuestra intención de enseñar con la intencionalidad del aprendizaje, en función de estos saberes que tienen que aprender, que es un recorte de la realidad, y a través de diferentes estrategias y actividades. Y que esos conocimientos, tal como se han enseñado y tal como se han aprendido, van a ser evaluados. En esta coherencia existen algunos elementos que podemos ir tomando para poder establecer esta correlación, pero no son definitivos y van a tener que ver con el contexto histórico en el que estamos viviendo. Así que bueno, esperemos que esta clase les haya servido, que esta videoclase les haya servido y que ustedes lo puedan ver reflejado a esto en los aportes que nos brindan los autores y en los materiales bibliográficos. Recuerden que estos materiales bibliográficos en realidad son seleccionados en función a una intencionalidad particular para Práctica Docente 2 y que existe una gran variedad de autores y de enfoques y de miradas acerca de la planificación que son variadas y en algunos casos hasta contrapuestas. Nuestro desafío como docente es analizarlos y tomar las mejores decisiones según la realidad en la que tengamos que intervenir. Bueno, espero que les haya servido y nos encontraremos seguramente en otra videoclase respecto del desarrollo de estos componentes o estructurantes o elementos de la planificación en donde iremos trabajando con mayor profundidad algunos aspectos que son significativos para poder comprenderlos en mayor dimensión. Nos seguimos viendo.